instantes para hablar de distintos temas. Vamos a hablar de los DNU migratorios y también vamos a tocar el tema de concurso preventivo, año 2001, llegamos al año 2017, algunos dicen que la propuesta de pagos del 100% de la deuda realmente y se transformó en un escándalo, o por lo menos algunos lo ven como un escándalo. Claudio. Sí, yo creo que es un gran escándalo, un escándalo que por otra parte no nos sorprende, por lo menos a nosotros no nos sorprende. Ya teníamos varios ejemplos de irregularidades que venían caracterizando a lo que es la estructura de un poder ejecutivo constituido por CEOs, gerentes, banqueros y demás. Digo, desde tener 11 funcionarios del Ministerio de Energía vinculados a las petroleras, a tener representantes de las cámaras agrarias o propios productores agrarios en el Ministerio de Agricultura, hasta el tema de hasta los amigos del presidente, Gustavo Arribas en la Jefatura de Inteligencia, los negocios de Angelici. Digo, la verdad es que, digamos, yo lo dije, esto generó algún otro ruido. Digamos, esto, más allá de la moralina anticorrupción de Carrió, por ejemplo, para presentar esto como todavía la nueva no república. Se pidió Carrió no, digo, pero porque más allá de si no se expidió, estamos hablando de lo que ha venido pasando. Esto en realidad más que república es una republiqueta y francamente esto parece el gobierno de Al Capone. Claro, ahora, en ese marco, digamos, esta es una más del grupo Macri. Y en ese sentido, digo, estamos frente a, fue una gestión lamentable la del correo que hizo el concesionario que tenía a cargo Macri. El correo tuvo en ese momento las tarifas más altas que existían a nivel mundial respecto a empresas del mismo tipo. A pesar de eso, tuvo pérdidas permanentes, equivalente a 9% de la facturación. Incumplió las inversiones, quiso hacer pasar y lo logró como parte de las inversiones comprometidas los 100 palos que puso por los retiros voluntarios de los 10.000 trabajadores que despidió, y esto fue aceptado por el gobierno menemista. Nunca se le rescindió el contrato hasta que llegó a la quiebra. ¿Quién lo llevó a la quiebra? El mismo que hoy fue nombrado, mejor dicho, el que en este gobierno fue nombrado por Mauricio Macri al frente del correo, que es Irigoyen, Jorge Irigoyen. Pero vamos a ver, a las chicanas de todo este procedimiento del concurso preventivo, porque la gente se pierde con el tema de verificación de créditos y demás. Pero hubo una serie de chicanas que apuntaron a ganar tiempo y licuar la deuda. Sí, yo creo que ahí hay responsabilidad también del gobierno anterior, quiero dejarlo en claro, porque el gobierno anterior, digamos, no utilizó una llave concreta, que es que el Estado era el acreedor mayoritario de este concurso. Expliquémosle a la gente que el acreedor mayoritario es el que maneja la masa de acreedores. Porque no solo está la deuda por el canon impago, que es de la que se está hablando, sino que está la deuda con la FIP y está la deuda con el Banco Nación. En realidad, al año 2003, en el momento en que se rescinde la concesión, la deuda total es de 1.000 palos en distintos organismos del Estado. Sin 1.000 palos en pesos, sin actualizar lo que era una deuda en dólares de los 291 millones de pesos dólar de la convertibilidad de la etapa. Claro, cuando valía un peso, un dólar, ahora estamos en 16. Son 1.000 palos en el 2003, pero digo... hubo responsabilidad ahí porque claramente uno podría haber recusado al juez, uno podría haber forzado. No es cierto que un deudor puede patear tanto tiempo si no hay cierta pasividad son 16 años. Pero más allá de esto, este acuerdo es impresentable. Acá hay un funcionario del Ministerio, que es un director contratado de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, que tiene un contrato temporario, 6 meses, que en realidad va a sede judicial, le hacen la propuesta de siempre, 29 cuotas a pagar, dice que no, que es la que se venía rechazando, hay un cuarto intermedio, luego vuelven y dicen 16 cuotas y acepta, sin dar cuenta a ningún organismo del Estado, no pide un informe de la Procuración del Tesoro, no se toma ningún recaudo de ninguna naturaleza, no se hace ningún análisis y la aprueban. Disparate Ahora, completo. Vos describías un marco donde, bueno, los CEO, los vínculos entre el sector público y privado, el hecho de estar de los dos lados del mostrador de muchos funcionarios. ¿Vos creés que esto es como una especie de gota que colmó el vaso? O sea, yo creo que, por un lado, es algo que corona la saga de irregularidades del gobierno, ¿no? En lugar del gran equipo, el equipo de primer nivel, tenemos lo que tenemos.
Pero por otro lado creo que estamos repitiendo la historia de siempre de la relación del Grupo Macri con el Estado argentino. A ver, sinteticemos. Quiere decir que el Grupo Macri siempre se enriqueció a costa del Estado. Sí, sí. El Grupo Macri es un grupo que de innovador schumpeteriano y de burguesía innovadora e inversora no tiene nada. Y todos los ha aprovechado todos los mecanismos habidos y por haber. El del concurso ya lo sabemos. ¿Sí? El del concurso desde la estatización primero, desde los sobreprecios, fundamentalmente durante la etapa de la dictadura, desde el tema de la estatización de la deuda, 170 millones de dólares se estatizaron de las distintas empresas del Grupo Macri en el año 1982, desde el aprovechamiento de los regímenes de capitalización de deuda, que de la época de Alfonsín, 29 millones de dólares para 2 empresas industriales del grupo, desde el aprovechamiento de los regímenes de promoción industrial, 55 millones de dólares para distintas empresas del grupo, desde el proceso de privatizaciones, de comprar a precio vil y revender, o fenómenos como llevar a la quiebra el correo y hacer todo eso que estamos diciendo, hasta el proceso de fuga de capitales. El Grupo Macri es una de las 50 empresas que más divisas fugaron en el 2001, ocupa el puesto número 37 con 118 operaciones, simultáneamente a la presentación millones de dólares, simultáneamente a la presentación. Porque había una frase, simultáneamente a la presentación había una frase de un expresidente que seguro que no simpatizas, pero la frase era correcta, que decía: empresas pobres, empresarios ricos, y este es el ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente. Esa burguesía, que no es una burguesía innovadora, no quiere decir que le vaya mal. En realidad lo que ha buscado siempre es, a la sombra del Estado, resguardar su ineficiencia, obtener rentas extraordinarias y llevar adelante estrategias de corto plazo y sin riesgo alguno. Tengo una pregunta antes de pasar con Débora con el tema de migratorio. Y esto, tu visión quería ver breve, Cristian, de este tema. Después hablamos de otra cosa. La denuncia es coincidente con lo que dice Claudio. Evidentemente es un gobierno lleno de conflictos de intereses. Hay algunas denuncias, pero caen en la Oficina Anticorrupción, que es un chiste, que es una oficina protectora de lo que estos conflictos de intereses. La Oficina Anticorrupción dice que va a investigar y no puede actuar en causas comerciales, solamente puede actuar en causas penales. No es una oficina anticorrupción militante, esto habría que decirlo. Una Laura Alonso militante. Muy activista para defender a los funcionarios. Y además creo que hay una prueba: ningún funcionario que proviene de una empresa determinada, que está en el área que él controla, le ha provocado pérdida a sus empresas, sino todo lo contrario. O sea, no es solo Aranguren en Shell. Basta ver los que están en el sector financiero, que venían del Deutsche Bank, del JP Morgan, y todos han entrado en el negocio del endeudamiento. O sea que es una constante. Son los que manejan el endeudamiento del Tesoro Nacional. Claramente. El estudio que salió en noviembre del año pasado, analizando la composición de los 367 cargos políticos del Estado, mostraba que 114 de ellos provenían directamente de la gerencia de grandes monopolios. Y esto se reitera. Entonces, lo que pasa es que estos sectores están muy acostumbrados a actuar de esa manera, a que el aparato de Estado les perdona las deudas, les facilita los mecanismos de fuga, etcétera, etcétera. O sea, la obra pública en la cual el Grupo Macri abrevó y vivió de esos sobrecontratos, de las preferencias, lo hizo desde que fundó su grupo hasta el día de hoy. Lucró con todos los gobiernos, ya sea con Testaferro, ya sea haciendo cruces familiares en las empresas, pero lo de Nicolás Caputo y Calcaterra, bueno, se dio en el gobierno anterior también, donde recibieron muy buenos contratos. Y ahora también hay que agregar algo que es muy grave, que es el conflicto de intereses de Macri, de Mauricio, con las empresas de energía eléctrica. Porque que él es amigo de Joe Louis, lo dijo él mismo, cuando hizo esa declaración, que me lo demonizan, al terrateniente británico, multimillonario, es propietario de las estancias del sur. Bloqueó el acceso a un río, etcétera. A él, donde fue Macri a pasar Semana Santa del año pasado, ahí él lo ha beneficiado directamente. El propio Nicolás Caputo también es uno de los propietarios de las empresas privatizadas de energía. O sea que hay conflictos que son evidentes y que serían absolutamente escandalosos, salvo por la protección enorme mediática con la que cuenta el gobierno de Macri en este momento. Permitimos con la doctora y retomamos el tema. Vamos con la doctora. Ahora te voy a hacer una pregunta política. Débora Jusek, quiero comentarle acá en esta cámara, quiero comentarle a todos ustedes, el día jueves va a estar en la comisión bicameral y va a ser una de las speakers, una de las referentes, que va a hablar sobre el DNU migratorio. Bueno, es un DNU que vos lo definís como inconstitucional por donde se lo vea. Sí, es inconstitucional y también, digamos, que toma mucho de la política de Trump,
y digo que es inconstitucional por varias razones. Una de ellas porque modifica una ley, la ley migratoria, que ha tenido amplio debate y consenso en el Congreso. Legisla también en materia penal, y eso está vedado expresamente. O sea, un DNU firmado por el presidente Legisla en materia penal y está vedado por nuestro artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Digo que legisla en materia penal porque trastoca todas las garantías constitucionales. En primer lugar, la Constitución es clara en decir que los extranjeros que habitan en nuestro país gozan de los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. Esto parece que no es conocido por todo el cuerpo de gabinetes de ministros que avalaron con su firma el decreto que firmó el presidente. ¿Cuál es la exposición de motivos de ese decreto? La noble excusa, por decirlo de alguna manera, es que Argentina se ve azotada por delincuentes que eligen a la Argentina precisamente para venir a delinquir. Pero nos olvidamos que los extranjeros no son delincuentes, que en su gran mayoría vienen a trabajar dignamente a nuestro país. Te repregunto, pero te repregunto y sigue con tu vida. Te repregunto. ¿Qué pasa si el que ingresa verdaderamente es delincuente? ¿Dónde está? Bueno, hay que distinguir dos fases del decreto. Por un lado, la que se refiere al ingreso de extranjeros y por el otro lado a los de que ya tienen permanencia en el país. Los que obviamente que estamos de acuerdo en que los que ingresan a nuestro país no pueden ser delincuentes, tener condenas en otros países o fugarse de la justicia de su propio país. Esto no estaba permitido por la ley de migraciones. Porque van a decir que es garantista. No. Obviamente la Constitución Nacional es lo que hay que respetar. Pero digo, no se permite el ingreso de delincuentes en términos de trabajadores o personas. De empresas sí. Chevron ingresó. Tiene delitos probados en la justicia ecuatoriana. Que ha evadido. Así que en realidad es interesante. Hay varias empresas que tienen varios delitos probados y sin embargo ingresan sin ningún inconveniente. Sí, además de eso, sí, totalmente. Pero digo, estamos totalmente de acuerdo que los extranjeros que tienen antecedentes penales en sus países no puedan ingresar a la Argentina. Yo soy representante de víctimas de delitos graves y he visto cómo personas que tenían pedidos de captura en su país están en la Argentina. Pero eso es por una falla en el control de las fronteras y por connivencia del Estado, pero no porque la ley migratoria lo haya permitido nunca. En segundo lugar, tenemos la situación de las personas que residen en nuestro país, que residen de hecho y que tienen que gozar de todos los derechos. Actualmente el decreto le da la potestad para policial a migraciones de poder retener a una persona por el tiempo que disponga el organismo sin gozar de las garantías constitucionales. Es decir, un juez penal para poder privar de la libertad a una persona tiene que acreditar ciertas circunstancias, por ejemplo, peligro de fuga, o que esa persona va a entorpecer la investigación. En migraciones no tiene que acreditar nada, absolutamente nada. Además, para que la persona goce de estas garantías constitucionales, tiene que tener el derecho a defenderse en un juicio oral y público. El juez es el único que puede decir esa persona realmente es culpable o no lo es. Sin embargo, Migraciones, con el cierre de la primera instancia, ya lo puede expulsar. No importa cuántos años tenga esa persona en el país residiendo, no importa su arraigo, no importa ninguna de las condiciones personales. Si hace 10 años también puede aplicar. Sí, 20 años también, mi abuelo también, todos pueden ser expulsados del país. Y esta potestad, Migraciones se reserva, por decirlo de alguna manera, una facultad de perdón, una dispensa. Solamente es una facultad discrecional del director de Migraciones. Es decir, que si un juez detecta que esta persona realmente debe quedarse en el país porque es inocente, porque hubo irregularidades procesales o por lo que fuera, no importa lo que diga el juez. O sea que el decreto violenta normas constitucionales, de derecho internacional, Convención Americana, pactos internacionales, todos, sino que también sobrepasa las facultades de los otros poderes del Estado. Pues dice, yo soy el único que puedo perdonar, como si el director de Migraciones pudiera ser un príncipe con la única potestad de respecto del extranjero, decirle, bueno, a vos porque me caíste bien te voy a dejar quedarte en el país. ¿Y todo esto que nos contás, Débora, se trata ahora en estos próximos días? En la comisión bicameral el día jueves a las 10 de la mañana. ¿Y qué puede resultar de eso? Rápido. Bueno, es un debate, acá saben mucho más que yo del tema, pero bueno, es un debate. No es vinculante lo que expongamos todos los oradores, pero creo que va a ser tenido en cuenta
y se tiene que derogar el decreto. O sea, estamos es anticonstitucional donde lo mires. Sí, por donde lo mires. Además legisla, y esto es importante, en materia procesal penal. Sería que la bicameral rechace este decreto. Sí, Ajá. debe y que rechazar. en todo caso, si quieren dar un debate de modificación de la ley migratoria, vaya un proyecto de ley al Parlamento. Eso sería lo Igual no más sería grave. vinculante, o sea, se expresaría la bicameral, ¿no? No. Si la bicameral rechaza el decreto... Ah, eso queda rechazado. rechazado. Cristian, ¿cómo lo ves? Por eso digo, lo tiene que rechazar. Obvio, lo rechazamos y además, digo, hay un hecho que es que lo preocupante es que esta es una política apoyada por Pichetto, del presidente del bloque del Senado del Frente para la Victoria y por el Frente Renovador. O sea, no son medidas que solo plantea el gobierno de Cambiemos, sino que lo apoya un arco muy importante de la oposición con peso parlamentario, que se basa en toda esta política de punitivismo y persecución al inmigrante que, como bien se señalaba acá, no está focalizado en los grandes empresarios, ni siquiera en los grandes narcos, que muchos de los cuales andan sueltos por acá y por allá y que tienen medio para entrar al país y actuar y protección política y judicial. La misma alianza que funcionó para, por ejemplo, acordar con los fondos buitre. Te hago una cortita. Veíamos en la placa que nos mostraba Ricardo Rubier en la encuesta en la provincia de Buenos Aires, aparecía tu nombre en cuarto lugar, atrás del candidato oficialista, encabezando como senador, candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Y nos decía Rubier, veo que la izquierda va a ser una buena elección. ¿Ustedes están viendo también eso? Creo que podemos hacer una buena elección, no sé quiénes vamos a ser los candidatos, todavía no lo hemos definido como el conjunto de las fuerzas políticas, pero creo que hay un espacio político importante porque hay que tener en cuenta que así como estábamos señalando esto en la ley migratoria, si Macri avanzó en distintas leyes fue porque contó con el aval de la oposición. Macri tiene minoría en el Congreso y el Frente para la Victoria le dio los votos que necesitó para muchas de las leyes de entrega nacional y antiobrera. Y ahora hay otro caso testigo que es la paritaria docente. Acá no solo tenemos a Macri que no da la paritaria nacional, no solo tenemos a María Eugenia Vidal, sino que tenemos a gobernadores del Frente para la Victoria que también dicen piso 18%. O sea que todos están de acuerdo en ponerle un techo a la pelea por el salario. Los gobernadores, insisto, de los distintos signos políticos. La única fuerza política que ustedes han visto que ha estado en las luchas de los trabajadores y que ha rechazado constantemente el ajuste, ya sea del gobierno nacional macrista como cuando lo han aplicado gobernadores del Frente para la Victoria, ha estado el Frente de Izquierda en esa lucha. Y eso es, creo, lo que muchos trabajadores han visto y me parece que en ese sentido ven la utilidad de los diputados y legisladores del FIT. Nosotros también hemos estado en todas las luchas. No es la única fuerza. No, somos cierto. más de una. Es cierto. Esperamos Por último, concluir. por más que Rubier te mida, no podemos confirmar hoy en este programa que sos candidato a senador de la provincia de obvio Buenos que Aires. no. El Bueno. Frente de Izquierda tiene que discutir primero si vamos con listas unificadas o no hay acuerdo y vamos a las PASO, así que falta mucho todavía Bueno, para mientras te elegir a miden los y mal no candidatos. estás. Cristian, muchas Bueno. gracias. Débora, Claudio, muchas Gracias a todos por haber estado acá. Una pequeña corte. pausa, dale, y te vamos a hablar de consumo. Quédate, que te interesa esto, dale. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte.